gracia en Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Maranata, qué glorioso encuentro. Muy buenos días, tengan todos en este amanecer. Cada amanecer es una oportunidad para ir al encuentro con nuestro Dios, allí a solas, en la quietud y en el silencio, lejos de toda interrupción. Es cuando el alma recibe la bendición de Dios. Bienvenidos sean todos, gracias por estar con nosotros de diversos países. Tenemos amigos de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Colombia, de diversos pueblos. Amigos, un abrazo, el Señor les bendiga grandemente. Hoy nos acompaña una querida amiga, Josefina. ¿Cómo estás, Fina? Micrófono. Hola, micrófono, Josefina. Ok. Sí, buenos días para todos. Dios me los bendiga. Un abrazo, Josefina. Gracias por estar con nosotros. Un buen amanecer con Dios. De verdad, encontrarnos a esta hora con Dios es lo más hermoso. Amén. ¿Qué te ha parecido estos amaneceres con Cristo? Hermosos, hermosos de verdad, porque nos levantamos bendecidos, ¿cierto? Amén. En este encuentro con nuestro Dios, en esta madrugada. Aquí el Salmo 63:1 nos dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vamos a orar, hermanos. Esta mañana vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, Dios, porque nos hemos levantado dispuestos, Señor, a encontrarnos contigo, Padre.
a tener este encuentro, Señor, esta hora. Señor, todavía está oscuro, todavía estás sin amanecer, Padre. Pero clamamos a ti porque tú eres bueno y misericordioso. Y estamos en esta mañana, Señor, pidiéndote, Señor, por los enfermos. Tú conoces, Señor, el dolor que hay dolor, Señor. Pedimos por la familia Rojano Amador, que seas con nuestra familia, Señor, con la familia Rojano, que seas con ellos. Queremos pedirte, Padre Santo, por nuestro predicador de ahora en la mañana, que tú lo unjas con tu Santo Espíritu, que tú, Señor, sean palabras tuyas para cada uno de nosotros. Padre Santo, bendícelo, Señor. Si hay peticiones aquí, Señor, en esta mañana, en este amanecer contigo, Señor, que las podamos escribir, que las podamos nombrar para que sean contestadas, Señor, en el trono de la gracia. Quédate con nosotros en esta mañana. Bendícenos y guárdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Fina. Muchas gracias. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por medio de Cristo. Este es el tiempo, hermanos, para que usted y yo, a solas, allí podamos elevar esa plegaria a nuestro Dios, tengamos ese encuentro con nuestro Padre Celestial y le podamos decir: aquí está mi corazón, te lo entrego. Mientras escuchamos la melodía, Amén. oremos a nuestro Padre Celestial. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, porque se renuevan día con día. Gracias por el privilegio de la vida, gracias porque nos amas, gracias porque entregaste a tu Hijo por cada uno de nosotros. Imploramos, Padre Celestial, que seas con cada uno de los amigos, hermanos que están en este momento, Señor, enlazados con nosotros de diferentes partes. Imploramos por sus seres queridos, por sus familiares, por los enfermos, de forma especial, oh Dios, en este momento te quiero suplicar por el pastor Javier Moliner, que tu Santo Espíritu sea sobre él, que puedan llegar esas palabras a nuestros corazones, que sea el mensaje especial que necesitamos, que sean palabras tuyas, oh Dios. Bendícenos en esta mañana, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. En el mes de marzo estuvo con nosotros un invitado muy especial, quien nos contó en ese momento su testimonio, cómo nuestro Dios lo sacó de las filas del ejército español y lo llamó a formar parte del ejército de Cristo, ese ejército que marcha hacia el cielo, hacia la nueva Jerusalén. Y en esta mañana está con nosotros el pastor Javier Moliner. Nos trae el tema Cristo el Cordero. Pastor Moliner, es un privilegio que esté con nosotros
Y sabe, cada vez que yo entro a la página, al canal Logos, y pongo allí sobrevive, la verdad es que llama y llena mi corazón, me llama la atención cuántas cosas grandes el Señor hace con cada uno de nosotros. Así que amigos, yo les invito también, ese canal, el Pastor Moliner lo dirige, y ustedes, si ustedes quieren ver los milagros, verdaderos milagros en la vida de un ser humano, que para el ser humano no tenía remedio, cómo llega nuestro Dios, pone ese toque sanador y somos transformados. Pastor Moliner, bendiciones, el tiempo es suyo. Muy bien, queridos hermanos de Allende al Mundo, ¿no? Allá traspasando el océano Atlántico, allí os tenemos a todos muy queridos, a todos nuestros queridos hermanos hispanoparlantes. La verdad es que este idioma español llega a muchísimos lugares y nos ha dado el Señor pues este privilegio de poder contactar con todos aquellos que creemos en un mismo Jesús, que tenemos la misma Biblia, que diariamente nos ponemos en sus manos. La verdad es que estoy feliz y contento de estar con vosotros allí. Aquí en estos momentos son las 12 horas 11 minutos. El sol ya lo tenemos encima. Allá son las 5, me parece que son las 5 y 11 minutos. El sol todavía no ha amanecido, pero lo tendréis, con toda seguridad va para allá, ¿eh? Así que aprovechaos también de esa vitamina D que necesitamos todos para que nuestras defensas estén bien consolidadas, porque estamos en un mundo que terriblemente amenazado por esta pandemia, pero el Señor también ha tenido previsto esto para que todas estas reuniones, bueno, sean consolidadas por su Santo Espíritu y podamos todos juntos llevar a cabo la misión, la obra que nos ha sido encomendada. Pues muy bien, mis hermanos, quiero en esta mañana, el título es Cristo el Cordero, junto con su Padre y el Espíritu Santo, hizo un pacto eterno, diciendo, vamos a preparar un plan para que todo el universo y los ángeles vean ese amor maravilloso que Dios nos tiene con nosotros. Así que cuando previeron que esto iba a suceder, pues hicieron un plan de salvación, y ese plan de salvación en el Antiguo Testamento lo dejaron a modo de imágenes. Luego tenemos que tener en cuenta que estas 2 madrugadas que vamos a tener, vamos a ver ese tipo y ese antitipo. Por ejemplo, si yo digo el cordero, ¿qué hacían con el cordero? Bueno, pues llevaban el cordero, tenían que degollarlo y esa sangre les perdonaba esos pecados que ellos habían entrado con el cordero arrepentidos y pedían perdón. Entonces nosotros sabemos que ese es el tipo, pero ¿y el antitipo? Bueno, pues la palabra de Dios nos da la respuesta cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ah, entonces el Cordero es Jesús. Muy bien. Bueno, pues vamos, esto lo llenó el Señor de tipos. ¿Qué significa? Que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento tiene su simbolismo en el Nuevo Testamento. Luego nosotros hoy como pueblo tenemos el privilegio de tener toda la palabra de Dios que fue inspirada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero además el Señor nos añadió otra cosa que nosotros la amamos, la deseamos y la estudiamos mucho, que es el espíritu de profecía, lo que nuestra hermana Elena White dejó escrito. Así que tenemos, bueno, pues la verdad está revelada y tenemos que darla a conocer. Así que vamos a entrar a esos tipos que Dios dejó en el Antiguo Testamento para que nosotros vayamos descubriéndolos. Y al pueblo de Dios, al pueblo judío, les dejó aparte del santuario, que lo veremos, les dejó también unas fiestas para que ellos celebraran anualmente. Pero esas fiestas eran el tipo. Nosotros tenemos que descubrir ese antitipo para que veamos claramente lo que el Señor quería comunicarles. Vamos entonces a por ello. Voy a ver si puedo compartir.
la pantalla. Decidme, Minerva, si se ve. Sí se ve, pastor. Perfecto. Bueno, pues vamos para allá. Aquí estamos en el desierto. El pueblo de Dios, los judíos, habían salido de Egipto, 2,5 millones de personas, y entonces los organizaron por tribus. Y entonces, en medio de las tribus, ahí en medio de todo ese campamento, pues teníamos el santuario que Dios dijo que tenían que regentarlo, que tenían que ceremoniar con Dios los levitas. Y aquí tenemos, como vemos, el atrio y luego ya el tabernáculo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Dice Éxodo capítulo 34, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Entonces habían 7 fiestas, de las cuales estaban repartidas entre todo el año. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta del Yom Kippur. En estas fiestas que estoy comentando, la fiesta de la Pascua propiamente dicha, se encontraban estas 3 fiestas que duraban, pues eso, una semana. Pero en esa Pascua estaba la Pascua propiamente dicha, después seguía ácimos al día siguiente, y luego el ácimos, el pan ácimo, pan sin levadura, y las primicias. Y después, 50 días después, pues teníamos el Pentecostés, 50 días, Pentágono, 5 días, Pentateuco, 5 libros, Pentecostés, 50 días después. Y luego esto se celebraba en el mes de Nisán, y luego 50 días después en el mes de Sivan. Y venían las fiestas de otoño, que también tenía un compendio de 3 fiestas seguidas: las trompetas, el Yom Kippur propiamente dicho, y las cabañas. Esto ya era en septiembre, octubre. 3 veces al año tenían que llegar allí los judíos. Bueno, pues vamos a ver qué era lo que ocurría con estas fiestas de primavera, donde el punto central era el Cordero. Tipo, el Cordero. Antitipo, Jesús. Y entonces podemos ver que en la fiesta de la Pascua, todo comenzó cuando ellos iban ya a ser liberados de Egipto. Y una vez que fueran liberados, tenían que hacer todas estas cosas. Entonces, en Éxodo capítulo 12 dice: el animal será sin defecto. Tendréis que ofrecer un macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 partes. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que ellos ya habían tenido con el Señor, habían tenido con Moisés esta orden: mirad, vais a salir de Egipto, pero para ello lo que tenéis que hacer es guardar un animal sin defecto, un macho cabrío. Lo tendréis allí. Ahora, para este día, el 14 de Nisán, ahí sí que tenéis que matar al cordero y poner la sangre en los dinteles. Así que fijaos lo interesante que era para todos los judíos, para todas las familias. Bueno, aquella orden dada, habían sido liberados de Egipto y estaban contentos y felices. Ellos habían visto claramente cómo habían sido liberados a través de las plagas, y entonces, después de 400 años, aquello era una fiesta. Tenían entonces que llevar a cabo este ritual de matar al cordero, porque si no, el ángel exterminador pasaría de largo. Atención, pasaría de largo. En hebreo, Pesaj, la Pascua. ¿Y qué hacía este ángel? Pues miraba, pasaba por allí y tenían que estar los dinteles de la puerta manchadas con esa sangre de aquel cordero que había sido apartado durante 14 días, porque si no entraba y mataría al primogénito de la familia y también de los animales.
De manera que ya tenemos ahí el símbolo, el cordero muerto, la sangre que evitaba que entrara a exterminar a aquellos primogénitos. Yo me imagino entonces aquellos primogénitos, ¿no? Aquellos hermanos mayores que, papá, ¿te acordarás de pintar el dintel? Sí, hijo mío, no te preocupes, que lo vamos a pintar. Bueno, pero recuerda que tienes que pintarlo, claro, estaba en juego la vida suya. De manera que allí todas las familias confinadas en sus hogares, porque el Señor siempre que tiene algo grande que mostrar, confina a las familias y entonces dice, vosotros lo que tenéis que tener en cuenta es que viene algo grande. Luego necesito que ya estéis mucho más concentrados en lo que viene y para eso necesito que tengáis oración, estudio de la palabra, meditación y clamar la presencia del Santo Espíritu. De manera que allí estaban las familias y ¿qué ocurrió? Bueno, pues que una vez que ya lo tenían todo listo, entonces dice Éxodo, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas lo que han de comer. Este es el tipo, mis hermanos. Esto fue lo que ocurrió. En 1450 a.C., ese 14 del mes de abril, 14 de Nisan, ocurrió esto. 1400 años, 1450 años después, un viernes, en ese 14 de Nisan que ellos estaban celebrando del año 31 después de Cristo, un cordero también moría. Pero en esta ocasión no era aquel tipo, sino que era Jesús, el Cordero. Mateo dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mis hermanos, y Cristo murió por nosotros. Esto es algo grande, esto es algo maravilloso que debemos de tenerlo diariamente en nuestros corazones. Que Jesús haya venido, se haya hecho hombre, que sea de la familia y que haya muerto por nosotros. Eso es algo fenomenal, que tenemos diariamente que acudir a Él, porque nosotros sabemos, lo veremos mañana, que Jesús ya no está en el atrio. Jesús ya no murió en la cruz. Jesús ahora está en el lugar santísimo. Y nosotros entonces tenemos que seguir los pasos que siguió Jesús. ¿De acuerdo? Pero nos centramos ahora en el atrio donde el Cordero había sido sacrificado. ¿Y qué ocurrió? Mientras estas cosas estaban pasando allá en Jerusalén, donde Jesús allá en el Gólgota estaba crucificado, dice Mateo que haciendo los rituales y las ceremonias que llevaban consigo ese gran día de la Pascua, allí dice Mateo, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y es interesante porque cuando uno tiene una puerta con un velo o una cortina y quiere rasgarla, pues no empieza desde arriba, sino que hace, pues desde abajo va rasgando, pero no. Aquí hubo una mano divina que rasgó el velo desde arriba abajo. La tierra tiembla, las rocas se parten. Y entonces nos dice nuestra hermana Elena en el deseado, dice, con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el tipo era lo que ellos hacían y diariamente iban con sus corderos, sacrificándolo, derramamiento de sangre, perdón de los pecados, allí iban los judíos, todo esto se realizaba. Pero ese viernes que estaban celebrando esa Pascua, entonces ese tipo dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque el antitipo ya lo tenían delante de él. Ya el Cordero, Jesús, estaba siendo crucificado. Por eso
dijo, mirad, esto ya se acabó. Estas fiestas que lo hicieron durante tantos siglos, se acabó. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba siendo crucificado. El velo se rasga por una mano invisible de arriba abajo y entonces se ve lo que nunca habían visto, el lugar santísimo, donde una vez al año y el sumo sacerdote entraba en el día de Yom Kippur. Y todos pudieron ver aquello y dijeron, ¡guau! ¿Qué ha pasado? La tierra empieza a temblar y allí estaba ocurriendo algo, claro. El Señor estaba dando esos toques diciendo, mirad, esto se ha acabado. Que sepáis que todo lo que habéis llevando, todo lo que habéis ido haciendo durante años y años, bueno, todavía hoy los judíos, al no aceptar a Jesús como el Mesías, siguen celebrando esta fiesta de la Pascua. Cuando esa fiesta de la Pascua pues ya finalizó. ¿Y por qué finalizó? Porque Jesús dijo, esto ya se acabó. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo se le cae de la mano enervada y el cordero se escapó. El símbolo, el tipo, había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba, el antitipo. Esto ya se acabó. Ahora tenéis que hacer otras cosas porque Jesús estuvo en su ministerio, en el atrio, estuvo en ese ministerio durante 3 años y medio y entonces él dijo, mirad, vamos a celebrar la Pascua. Pero ya era la última. Él sabía que después de aquella Pascua, que después de aquella fiesta, aquello ya habría finalizado porque al día siguiente él iba a ser crucificado. Mientras comían, dice Mateo, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió. Y tomando la copa y bebiendo y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramado por muchos para remisión de los pecados. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Ni más ni menos que aquella Pascua que estaban celebrando desde hacía siglos, año tras año, iba a tocar a su fin. ¿Por qué? Porque tenían delante al Cordero. La Pascua es Cristo, dijo Pablo, la Pascua es Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dejemos ya de matar corderos porque el antitipo, ese símbolo que nosotros íbamos llevando, finalizó. Jesús ya lo vieron allí crucificado en ese monte Calvario. Esta es la explicación de lo que Jesús les dijo al pueblo judío que hicieran constantemente, año tras año. Pues muy bien, esta es la Pascua. Y después de la Pascua, bueno, pues venía la fiesta del pan sin levadura, de pan ácimo. Ese pan sin levadura se celebraba al día siguiente, dice Levítico, y a los 15 días, a los 14 días, debe tener el cordero en casa, tenían que sacrificarlo. A los 15 días, al día siguiente de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. La levadura, Cristo pues ya lo dejó en sus evangelios, cuando predicaba, esa levadura es el símbolo del pecado. Por eso debían de tener ese pan sin levadura. El rito de examinar a conciencia las casas significaba examinarnos minuciosamente a nosotros mismos en busca de pecado. ¿Qué es lo que he podido cometer? Sacar la levadura de la casa significaba echar el pecado fuera de nosotros. ¿Qué pasaba entonces en esa fiesta? Que hoy todavía la celebran los judíos, digo. Allí, en la fiesta de la Pascua, todas las familias se reúnen y entonces ponen allí toda la comida que conlleva, el cordero, y el abuelo, el patriarca, llama a los nietos y les dice, nietos, venid para acá, chiquillos por allí, dime Yayo, dime, abuelito, dime, buscad por la casa a ver si hay levadura. Y entonces los niños van buscando por allí donde la mamá la ponía, detrás de la despensa,
y llegan al cabo de 10-15 minutos, Yayo, no hay levadura. Perfecto. Seguiremos entonces celebrando esta Pascua. Todo eso eran ejemplos claros, vivos, prácticos, que nuestro Señor les dejó a nuestros hermanos judíos para que ellos pudieran contemplar que llegaría un momento que pasaría otra cosa, el cumplimiento del símbolo. Así que hoy sabemos que esa búsqueda de esa levadura es un autoexamen, decir, bueno, Señor, tengo algo que no lo estoy haciendo bien, porque yo creo que lo estoy haciendo bien y lo que no hago bien voy y te pido perdón. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo. ¿Y qué simbolizaba? Bueno, pues ni más ni menos cuando el Señor dejó esta fiesta para que ellos pudieran verla, ese sábado, 15 siglos después, ese 15 de Nisán del año 31, dice Lucas, era el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ese pan, ese cuerpo de Cristo sin levadura, sin pecado, descendió a la tumba. Y ese viernes por la noche, a punto de comenzar el sábado, el Señor Jesús descansó en aquella tumba. Ese pan sin levadura, como decía, yo soy el pan vivo, por lo tanto, ese pecado, esa levadura, es el antitipo de que Jesús permaneció en la tumba durante todo ese sábado, desde el viernes hasta el domingo, pero todo el sábado completo estuvo allí. Al acabar esta fiesta, comenzaban la fiesta de las primicias. Y atención, porque esta fiesta es muy curiosa y veréis lo que ese tipo, voy a explicarlo ahora, lo que simbolizaba el antitipo. Ese domingo, en la fiesta de las primicias, ¿qué ocurría? Bueno, pues el Señor dio claramente instrucciones para qué era lo que se tenía que hacer en esa fiesta de las primicias. En Levítico, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esto es lo que significa primicia, los primeros frutos. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente del sábado, se mecerá. Ese domingo, ese 16 de Nisán del año 31, bueno, pues ocurría lo siguiente. Los sacerdotes lo que hacían era que tenían allí todo el ceremonial, ya había pasado la Pascua, ya había pasado el día de pan ácimo y estaban en las primicias. ¿Y qué hacían? Echaban suertes para ver a qué familia le tocaba ir a su tierra y entonces escoger una gavilla, escoger las primicias de aquel grano. Y entonces al que le tocaba en suerte, eso era, bueno, un privilegio, ¿no? Que había caído, Dios había querido que en mi huerto, que fuera yo por allí y entonces trajera esas gavillas. Entonces la familia que había sido elegida, ¿qué ocurría? Y iba para allá y volvía con la gavilla, con esos primeros frutos, las primicias. Y entonces se las daba al sacerdote y esos primeros frutos él los mecía delante de Jehová y decía, perfecto, esto es lo que el Señor había marcado. Pero ese es el tipo. Y el antitipo, ¿qué simbolizaba? ¿Qué ocurría con el antitipo? ¿Qué pasaba? Vamos ahora al año 31, ese domingo. ¿Qué ocurrió ese domingo? Precisamente que estaba el sacerdote celebrando y todo el pueblo celebrando las primicias. Dice Marcos, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Y dice Juan, Jesús le dijo, bueno, vosotros sabéis que cuando María se encontró con Jesús, lo confundió con un jardinero que había por allí. ¿Dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Y entonces Jesús le dijo, María. Y María escuchó el nombre de Jesús y le dijo, Rabuní, ya estás vivo. Y entonces se le abalanza a los pies para abrazarlo. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos, a los apóstoles, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya era de la familia, ya Jesús era de la familia, ya Jesús un hombre durante esos años que estuvo en la tierra y ya para toda la eternidad. Así que les decía, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Pero el punto que quiero que nos centremos esta mañana era, no me toques. Pero ocurrió algo que quiero compartir con vosotros. Cuando Jesús, en un momento determinado, llegó a donde estaban los discípulos, ese domingo, dice Lucas, mientras ellos aún hablaban estas cosas, estaban allí temerosos de los judíos y estaban allí en oración. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos miedo. Se han matado a nuestro Jesús, ahora vendrán a por nosotros. Y entonces aparece Jesús a los que estaban allí reunidos y dice Lucas, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y él les dijo, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un momento que aquí tenemos que tener claro una cosa. Vamos a ver, Jesús ese domingo le dice a María, no me toques. Y Jesús ese domingo le dice a los discípulos, venga, palpad y tocad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Venga, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué a María no y a los discípulos sí? Fiesta de las primicias. Atención, fiesta de las primicias. Mirad, ¿qué fue lo que ocurrió? Jesús, entre el no me toques y el palpad, en ese espacio de tiempo, que pasaron unas horas, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ni más ni menos ocurre un hecho muy relevante. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Qué pasó con aquellos que resucitaron con él? ¿Recordáis, no? Lo que le dijo a María, no me toques, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué pasó? Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos. El que María vino a tocarle, a decirle, wow, se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener la vida eterna. ¿Qué ocurrió? Desde el no me toques al palpar, pues que Jesús le dijo, María, tengo que subir a mi Padre y a vuestro Padre. Ve y diles esto. ¿Y qué pasó con aquellos que resucitaron? Jesús se los llevó. Y mientras mientras aquí estaban meciendo las primicias, mira Señor, las primicias, el Señor Jesús estaba yendo al santuario celestial donde está el Padre diciéndole, Padre, mira las primicias. Esto ha salido bien. Claro que sí, hijo mío, lo has hecho fenomenalmente y aquí tienes las primicias. Esos que resucitaron los presentaron como primicias. Y entonces se estaba cumpliendo el tipo de la tierra con el antitipo en el cielo diciéndole, Padre, perfecto, baja ahora con ellos y que se presenten en toda la ciudad proclamando que la resurrección es un hecho. ¡Oh!
estaban aquí haciendo cosas y aquello se estaba cumpliendo. Hoy nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios inspirada, el Espíritu Santo nos lo revela y también el espíritu de profecía. De manera que aquí tenemos ya cumplimentada esa fiesta, la fiesta de las primicias. Se abrieron los sepulcros y muchos santos de los cuerpos que habían dormido y entonces ya, bueno, pues se presentaron en toda Jerusalén. Y así como dice en Primera de Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, él era una primicia de lo que había ocurrido, pero también las primicias que Jesús había llevado delante del Padre para decir esto es lo que ha ocurrido. Así que todo en su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego ya cuando Cristo venga, entonces ya, ¿qué ocurrirá? Pues todos seremos resucitados y esa será la cosecha final, donde en un momento en las fiestas de primavera era la cosecha de primavera, las primicias, pero después sí que vendrá la cosecha final, donde ya todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, pues hemos visto estas fiestas de primavera, donde hemos analizado la Pascua, los ácimos y también las primicias. Y 50 días después venía la fiesta del Pentecostés. Y nosotros también tenemos que ver qué ocurría en aquella fiesta del Pentecostés, el tipo, para saber qué ocurre en el antitipo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Pues vamos para allá. Fiesta del Pentecostés. 50 días después, en el mes de Siván, ¿de acuerdo? Junio, mayo, junio, 50 días después de abril, el Pentecostés. ¿Y qué pasó allí? Las instrucciones que dejó Dios para esa fiesta. El Levítico 23, y contaréis desde el día que sigue al día de sábado, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, 7 por 7, 49. Entonces, cuando eso se haya cumplido, la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué ocurría en esa fiesta? Bueno, nosotros las costumbres que vemos escritas en el Talmud, en la Torá, la víspera de la fiesta se conoce como la noche de Tikkun de Shavuot. Era una noche entera de estudio de la Torá. Nunca falta la lectura del libro de Ruth. Ellos leen en ese día el libro de Ruth, ya que el devenir de este personaje que por amor se convierte al judaísmo y asume como propias las costumbres y leyes de la Torá, siempre abiertos al extranjero, al emigrante que viene y le dice, venga, ¿tú quieres estar con nosotros? Sí, pues fenomenal, adelante. Y esto ejemplifica la adopción de la ley por parte de todo el pueblo judío, la adopción de la ley. La ley es también eterna, el pacto es eterno, la ley es eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Luego ya todo está planificado porque es de su propio carácter. Bueno, un día hablaremos del pacto eterno. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús resucitó? Dice Hechos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto lo sabemos porque Jesús resucitó, o sea, Jesús murió en la cruz, fue llevado muerto a ese sepulcro, al día siguiente es cuando lleva, ese domingo, lleva las primicias al cielo, vuelve, predica y se queda aquí durante 40 días predicando, bueno, pues a todos que la resurrección es un hecho y para eso toda aquella playa de hermanos que resucitaron después que él resucitó, pues también predicaban, oye, que la resurrección es un hecho. Seguramente muchos conocían a aquellos habitantes jerusalemitanos que se presentaron a sus familiares.
Habiendo dicho estas cosas, a los 40 días fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Jesús ascendió a los cielos. ¿Y dónde fue? Al lugar, al santuario, donde allí le estaba esperando el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo judío, tenía ese tabernáculo de Moisés en un principio, luego tenía ese templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, y luego tuvo ese templo de Herodes, que también en el año 70 fue destruida por el general Tito Flavio Vespasiano. Bien, pues allí en ese templo ellos pues seguían celebrando esas fiestas. ¿Por qué? Porque no tenían todavía muchas cosas claras y siguieron esas fiestas. El tipo. Pero ¿qué pasaba allá en el cielo? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues Jesús asciende al cielo, va al cielo y entonces dice Hebreos 6, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesús, por ser descendiente de la tribu de Judá, no podía entrar más allá del atrio. ¡Oh! Solamente entraban los levitas y el judío entraba al atrio y salía, porque aquello era de los levitas y el descendiente de Judá pues no podía entrar, era descendiente de la tribu de Judá, no de Leví. Pero cuando ascendió al cielo, ¿dónde fue? Al santuario celestial, y allí ya fue proclamado sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Ya es sumo sacerdote, ya puede realizar las funciones que realizaban aquí durante todos los años. Así que Jesús sube al cielo y allí está con su Padre. Y entonces va a ser ungido como sumo sacerdote. A ver, perdón. Aquí. Va a ser ungido como sumo sacerdote. Y aquí vamos a ver, para entender lo que pasó allí, porque tenemos que dar explicación del antitipo, ¿qué hacían aquí, en esta tierra, en el tipo? ¿Cómo ungían a los sumos sacerdotes? Dice Levítico, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza a Aarón y lo ungió para santificarlo. Cuando Aarón fue proclamado también sumo sacerdote aquí en esta tierra, ¿cómo lo hacían? Pues lo ungían con aceite. Hay tres profesiones donde se ungía con aceite. Una era la del sacerdote, otra era la del rey, otra era la del profeta. Así que derramaban aceite en la cabeza de aquel que iba a ser sumo sacerdote. Y así lo hicieron con Aarón. La pregunta es, si ese es el tipo, ¿cómo ungían a Aarón como sumo sacerdote? ¿Cómo ungían a los sumos sacerdotes? ¿Qué estaba ocurriendo en el cielo con el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, que era Jesús? Dice Salmos, y esto nos lo aclara muy bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Ah, entonces, ¿qué hacían? Pues ni más ni menos lo que hacían era que le derramaban el aceite y entonces le caía por la barba todo, bueno, le bañaban en aceite, porque después bajaba hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y qué ocurría, mis hermanos, cuando Aarón era ungido, o el sumo sacerdote aquí en la tierra era ungido? ¿Qué ocurría en el suelo? Bueno, pues todas aquellas gotas de aceite caían, se derramaban en el suelo. Atención, cuando el sumo sacerdote Jesús estaba siendo ungido, en ese símbolo del aceite, él también recibió ese aceite. ¿Y qué ocurría con esas gotas que caían de la barba, que caían por sus vestiduras, que se derramaban? Y en vez de caer allá, en ese símbolo, en ese santuario, ¿qué ocurrió? Empezó a caer esas gotas hasta la tierra. ¿De qué símbolo el aceite? Pues ni más ni menos, el símbolo del aceite es
el Espíritu Santo. ¿Qué ocurría entonces aquí en la tierra? Estaban los judíos, estaban en ese preciso momento, estaban en aquel aposento alto, reunidos, porque Jesús le dijo, no os marchéis de aquí hasta que mi Padre envíe la promesa. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. ¿El símbolo del aceite? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Y entonces ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo y ya tenían ese don de hablar en lenguas. Ya podían comunicar a todos aquellos lo que había ocurrido. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, hecho, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como fuego y repartiéndose se posaron cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Joel nos habla de que efectivamente alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana, el Pentecostés, aquel de los apóstoles, y la tardía como al principio. Nosotros, el tipo es aquel, el antitipo, muy pronto se derramará esa lluvia tardía y nosotros la vamos a ver. Derramamiento de la lluvia tardía, derramamiento que ocurrió allí. ¿Y qué pasó cuando aquellos ya tenían el Espíritu Santo? Se añadieron aquel día 3.000 personas. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones llegó a 5.000. ¿Qué ocurrirá, mis hermanos, cuando esto ocurra aquí en esta tierra? ¿Qué ocurrirá? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que muchos de los sacerdotes estaban al tanto. Habían muchos Nicodemos, habían muchos Josés de Arimatea, habían muchos sacerdotes que estaban viendo cómo aquello se desarrollaba y entendieron y dijeron, wow, todo aquello que hemos estado realizando ceremonialmente se está cumpliendo ahora ante nosotros. Y muchos de los sacerdotes y muchos de los creyentes, unos y otros, se iban convirtiendo. De manera, mis hermanos, que hubo un derramamiento de la lluvia temprana y habrá un derramamiento de la lluvia tardía. Bien, pues mis hermanos, este es el desarrollo de esas fiestas de primavera que realizaban los judíos diariamente con ese cordero que los llevaban, lo sacrificaban y entonces al sacrificarlo, al derramar esa sangre, eran perdonados sus pecados. Así que mis hermanos, mirad, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Luego detengámonos en orar, en meditar, en leer la palabra de Dios y pedir el Espíritu Santo. Lo que vosotros estáis haciendo ya de buena mañana, estas madrugadas, a mí lo que me dice es, hay un pueblo que está deseoso de recibir ese Pentecostés, está deseoso de recibir ese derramamiento de la lluvia tardía que caerá dentro de muy poquito. Mis hermanos, os animo a que sigáis estudiando, a que sigáis orando y llevando a cabo estas mañanas. Así que mañana, otra vez, de madrugada, veremos viendo esas fiestas de otoño. ¿Qué ocurrirá? Porque nos está ocurriendo en estas fiestas de otoño y nos ocurrirán. Si las analizamos como tipo y antitipo, veremos muchas cosas. Que el Señor os bendiga y que el Señor esté con vosotros diariamente a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Moliner, por este hermoso mensaje. No podemos Amén. menos que agradecer a nuestro Salvador por tan grande sacrificio de amor.
Quiero pedirle, Pastor Moliner, que nos despida esta sección con una oración para seguidamente dar los nombres de las peticiones, y nuestra hermana Livia Doval tendrá esa oración intercesora. Vamos a orar. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque muy de mañana ya estamos despiertos para escuchar tu palabra, que es el mayor tesoro que podamos tener hoy en esta tierra. Y gracias a Dios porque tú la has mantenido ahí durante siglos y la mantendrás hasta el final de los tiempos. Y eso es una garantía de nuestra salvación, porque no ha habido otro libro más denostado, perseguido, quemado y vilipendiado que la palabra de Dios. Pero esta palabra tuya también es eterna y no vas a permitir que se vaya de nuestras manos. Y ahora, viviendo en estos tiempos finales, Dios mío, que nos has dado este periodo de libertad, este periodo para predicar este evangelio, queremos que a través de estos confinamientos que estamos nosotros teniendo, que nos agrupemos, que estemos con nuestras familias, que oremos por nuestros hijos, por nuestros pastores, que oremos por todos nuestros hermanos de iglesia que están repartidas en todo el mundo, y que muy pronto, cuando tú vengas, vas a venir a por este pueblo que te está esperando, porque nosotros podemos estar confinados, podemos estar reducidos a un pequeño espacio, pero tu palabra no. Tu palabra no está confinada, tu palabra no está presa y está corriendo a través de estas redes sociales para que todo el mundo sepa y entienda que tú estás a las puertas, en ese lugar santísimo, a punto de salir y venir a por nosotros. Es por ello, Señor, que te agradezco estas reuniones, pedir bendiciones sobre todas las familias que se están reuniendo y que tu Santo Espíritu los unja, los bautice para llevar a cabo la misión que nos has encomendado. Ese mensaje de los 3 ángeles que tenemos que dar a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor Antonio de la hermana Josefina, gracias, Amén. Livia, gracias, Antonio. Siempre Amén. debemos pedir a nuestro Dios por salud espiritual. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La solución del ser humano es temporal. La solución que nos está ofreciendo nuestro Salvador son soluciones eternas. Así que nosotros no clamemos por una vacuna simplemente. Clamemos por una vacuna contra el pecado, porque el Señor nos dé esa fortaleza, ese poder, nos dé su Santo Espíritu para serle fiel. Amén. Y podamos decir, yo te seguiré, oh Cristo. Seamos Adelante. fieles, verdaderos a Cristo. Amén. Adelante, producción, con la alabanza. Amén. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor,
el gran río, el Jordán no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Amén. Que en este día podamos decir, Señor, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Gracias, María Amén. Victoria, por haber estado con nosotros. Sandra, Amén. desde